traen recomendaciones, traen exaltaciones, traen advertencias. Si miramos este pasaje que acabamos de leer, pudiéramos encontrar una directriz: estad firmes en la fe. Trae una exhortación: portaos varonilmente. Trae una recomendación: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Trae una exaltación: reconoced pues a tales personas. Y trae una advertencia: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y estos aspectos son constantes en las salutaciones, ¿sí? Y en esta salutación en especial encontramos a un personaje junto con su familia, Estéfanas y su familia. Alguien escribió un libro que lo tituló Personajes poco importantes de la Biblia y las grandes cosas que hicieron para el pueblo de Dios, ¿sí? Generalmente estos personajes son poco mencionados o están en escasamente un solo versículo, se escapan a nuestra atención, pero traen profundas lecciones espirituales. Todos reconocemos al apóstol Pablo y las enseñanzas que Dios por medio de este apóstol ha traído a nuestras vidas, ¿cierto? Pero seguramente poco hemos oído hablar de Estéfanas, ¿sí? Y eso pasa mucho en el mundo, ¿sí? En el caso de ahorita vamos a cumplir 150 años de haberse inventado el teléfono en el mundo, ¿sí? Y hoy, 150 años después, posiblemente cada uno de ustedes tiene un teléfono en su bolsillo. Quien inventó, y cuando se celebre eso ahorita, quien lo inventó fue Alexander Graham Bell, ¿sí? Pero la historia cuenta que hubo un ayudante que le colaboró a él, se llamaba Thomas Watson, y Thomas Watson renuncia de su trabajo y él se coloca a trabajar con Alexander, pero todo lo que había ganado en ese trabajo y todo lo que le dieron, lo colocó en este proyecto de la invención del teléfono. Fuera de eso, fue quien hizo todos los experimentos día a día y todos los esfuerzos para que en algún momento se llegara a este invento, ¿sí? Y ahorita que se conmemoren los 150 años de tener la telefonía en la humanidad, seguramente va a ser mencionado y va a ser nombrado es Alexander Graham. Pero alrededor de grandes personajes seguramente hay muchas personas que están colaborando y que están apoyando. Inclusive la primera llamada telefónica registrada en el mundo se la hace Alexander a Thomas Watson, ¿sí? Y le dice: señor Watson, gusto de oírlo, venga para acá. Eso fue todo la primera llamada en inglés, ¿sí? Y seguramente nos pasa lo mismo con la Biblia. Reconocemos a grandes personajes, ¿cierto? Si pudiéramos decir quién es su personaje más reconocido, al que más ha leído, pudiéramos hablar de muchos que hay, pero muy poco hablaríamos de alguien como Estéfanas, ¿sí? Y en la Biblia hay una gran cantidad de personas que Dios tomó, que Dios usó y que Dios nos ha dejado grandes y grandes lecciones. Yo le voy a nombrar aquí 10 personajes, a ver si usted los conoce. Pérsida, dice la Biblia que habían dos mujeres llamadas Trifena y Trifosa que trabajaban en la obra del Señor, pero en cuanto a Pérsida dice, después de Trifena y Trifosa dice que ella no solo trabajaba en la obra del Señor, sino que trabajaba mucho en la obra del Señor. Ya queda una frase acuñada a ella: las obras de Pérsida. Nombremos otro personaje, Baruch. Baruch, seguramente usted no se acuerda de él. Baruch fue quien escribió y apoyó en las lecturas de estas palabras proféticas de Jeremías en su tiempo. Él fue el escritor. Otra personaje famosa es Febe, que ha sido llamada la mensajera intrépida, ¿sí? Y que fue diaconisa, y que ahí en Romanos 16 cumplió un aspecto muy importante, porque ella ayudaba a muchos en la iglesia, dice la Biblia. Otro hermano muy conocido, Silas. ¿Se acuerdan de Silas? Era el compañero y quien iba a los viajes y estuvo en muchos de ellos con el apóstol Pablo. Silas, ¿sí?
Y mire, el mismo caso de Alexander Graham y Thomas Watson. Silas, y hubo varios que acompañaban siempre al apóstol Pablo a sus viajes, y en una ocasión, estando en la cárcel, cantaron unos himnos y milagrosamente pudieron salir de la prisión. Otros dos personajes del Antiguo Testamento que también pasan desapercibidas fueron Púa y Cifra. Si recordamos a estas dos personajes, eran parteras y ellas cuidaron a los niños cuando Faraón había dado una orden de asesinarlos. Otro personaje muy interesante, Ebed-Melech. Ebed-Melech, seguramente no lo tiene en su mente. En una época antigua se cavaban cisternas. Los hogares tenían unas cisternas de como 3 metros de profundidad. Habían en las ciudades cisternas hasta de 10, 15 metros. Y en una cisterna estuvo José, pero en una cisterna también estuvo Jeremías. Y este Bet-Melech era un etíope. Y Dios lo utiliza para sacar a Jeremías de la cisterna porque estaba llena, no de agua, que era la costumbre para almacenamiento de agua, sino de lodo, de cieno. Entonces vemos cómo personajes muy poco reconocidos hicieron grandes cosas para Dios, ¿sí? Y finalmente nombro a Hulda. Hulda, que ella recibe, hizo la labor de profetisa, recibe el libro de la ley, lo rescata y da unas enseñanzas claves de juicio y restauración al pueblo de Israel. Ahí llevo 9 personajes y el 10º lo dejaríamos por Estéfanas, que es la predicación del día de hoy. Antes de entrar en materia, podemos decir de todos estos personajes de que, mire, en la iglesia todos tenemos dones y podemos hacer algo, una labor, y todos han cumplido ciertas labores en la obra de nuestro Dios, en el gran plan de nuestro Dios. Y cada labor que seguramente se ha hecho ha resultado en bendición para las personas que los rodearon. Que dichas cosas que hicieron fueron registradas como labores loables en la Biblia. Y también podemos decir que seguramente ellos no se percataron de lo que estaban haciendo y que iban a trascender por los siglos y los siglos hasta los días de hoy, ¿sí? Pero ya llegando a Estéfanas y a su familia encontramos algo importante. Resulta que el apóstol Pablo evangeliza esta región de Acaya, y en la región de Acaya quedaba Corinto, ¿sí? Y en esta región inicia la evangelización el apóstol Pablo, y dice la carta, ¿no?, que ellos fueron las primicias, fueron los primeros que se convirtieron a la obra de Dios, Estéfanas y su familia, ¿sí? En Hechos 18:2 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí nos registra que Pablo evangeliza esta región y se convierte Estéfanas y su familia. Y luego dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice, y yo no he bautizado, que yo recuerde, no he bautizado sino a Crispo, a Gayo, a Estéfanas y a su familia. En esa época era muy importante el tema del bautizo también, porque era como el que lo bautizaba pasaba a ser como su maestro y el bautizado era el discípulo, ¿sí? Si yo le pregunto tal vez usted hoy en día si se acuerda de quién lo bautizó de pronto, ni tiene eso en la memoria. A mí me toca tenerlo en la memoria porque lo tengo al frente, el hermano Maldonado, quien fue quien me bautizó. Y en ese contexto era muy importante porque se creaba un tipo de relación. Y dice el apóstol Pablo, no bauticé a muchos, a Crispo, a Gayo, a Estéfanas y a su familia. Otro elemento importante de esta familia es que posiblemente ellos visitan al apóstol Pablo, Estéfanes, Fortunato y Acaico. Visitan al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, y allá en la ciudad de Éfeso ellos le llevan las noticias tal vez de lo que estaba sucediendo en Corinto, y posiblemente ellos fueron portadores de las epístolas, de las cartas, de los manuscritos a los hermanos en Corinto, ¿sí?
y eso fue algo muy importante. Eso de llevar una carta a un libro sagrado de un lugar a otro fue llamado en una época colportores. Entonces hicieron la labor de colportaje. Hoy en día esa labor se ha vuelto es venta de libros sagrados, pero en una época se llamó así los colportores. Entonces ellos posiblemente hicieron esa labor esta familia. Ahora, en cuanto a su ministerio de la familia de Estefanas, yo quisiera dejarle a ustedes hoy 4 palabras en su mente, que si usted se fuera hoy para su hogar con 4 palabras en su mente de lo importante que fue la labor de esta familia. La primera palabra es el servicio, el servicio. Dice el pasaje, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y hay que resaltar algo muy importante. Dice, ellos. O sea, toda la familia completa servía en la obra del Señor. Y eso es algo que nos debe quedar muy en profundo en nuestras vidas, porque a veces en la familia hay uno que está sirviendo al Señor y los otros están de espectadores, ¿cierto? Y nos debe redarguir realmente el pensar, ¿sí?, que esta familia, ellos, toda la familia, se convierte, se bautiza y sirven al Señor. Desde el momento de su conversión, habían emprendido el servir en el pueblo de Dios, ¿sí? Hoy que hablamos y utilizamos mucho esa palabra de emprendimiento en el mundo, de que hay que emprender negocios, que hay que emprender X o Y cosa, ¿cierto? Ellos emprendieron una de las mejores labores que puede uno emprender en familia y que debe darnos gozo, es el servir al Señor. Y dice, ellos se han dedicado. Cuando dice que se han dedicado, dice que se nombraron a sí mismos, que se colocaron un deber autoimpuesto, que se dispusieron a hacerlo, a servir. Recuerde que esta palabra servicio tiene que ver con la palabra diáconos, ¿sí? Y una bonita definición de diáconos es dedicados para servir y no para mandar. Me gustó mucho esa definición. Pero en cuanto al servicio, debemos decir que el mayor ejemplo de servicio nos lo ha dado ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? Yo hoy en día que vemos al tema de la política y de los servidores públicos y que deberían estar sirviendo, podemos analizarlo con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Que los servidores públicos no están sirviendo, sino se están enseñoreando de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero dice Jesús, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sí? Entonces el mundo está mirando aplausos, mirando reconocimientos, mirando títulos, mirando grandeza, ¿sí?, muy contrario al servicio, lo que realmente es. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿quiénes sirven? ¿Cómo servir? ¿Dónde servir? ¿Por qué servir? ¿Qué recompensa tendré al servir? Deberíamos tener esas respuestas muy claras en cuanto al servicio. ¿Quiénes sirven? Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí es muy claro que es el justo el que está llamado a servir. Es el justo. Segunda pregunta, ¿cómo servir? El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. ¿Cómo servir? Con alegría. ¿Dónde servir? Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues
sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Hacemos parte del cuerpo de Cristo y servimos para el cuerpo de Cristo, donde Dios nos ha colocado. ¿Por qué servir? ¿Por qué razón servir? Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque Dios no es injusto para olvidarse del servicio que se haga. Y por último, ¿qué recompensa tendré? Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es cierto que hay recompensa también por servir al Señor. Primera palabra que quiero que esté en su mente, servicio. Una familia que sirve. Segunda palabra que quiero que tenga en su mente es testimonio. Testimonio que es ejemplo. Y en el pasaje refiriéndonos a la familia de Estefanas dice, os ruego que os sujetáis a personas como ellos. ¿Sí? Entre todas las familias, dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, mire, sujétense a personas y a familias como ellos. Les dio autoridad en ese momento, porque era una familia seguramente fiel a la palabra de Dios. Mire, hermanos, el mundo nos observa como creyentes. El mundo está mirando su testimonio y su ejemplo todos los días. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de ser de testimonio. En el año 2018, yo soy maestro de un colegio y fui nominado a Mejor Maestro de Iberoamérica. Y fuimos nominados 3 profesores, una profesora de Argentina, un profesor de Brasil y yo por parte de Colombia. Llegamos a Quito, Ecuador, cada uno tenía su proyecto, entregamos el proyecto, pasamos por entrevistas de un jurado internacional, pasó el de Brasil, pasó la profe de Argentina, pasé yo. Y terminado ese tiempo, varias largas horas, de pronto el profesor de Brasil invita a un profesor de Ecuador y a mí que saliéramos del sitio donde estábamos para tomar un poco de aire fresco. También estaban eligiendo el mejor maestro de ese país, de Ecuador. Y salimos con el profesor de Ecuador y el profesor de Brasil. Y estando afuera del lugar de esa fundación, se ubicó ahí el profesor de Ecuador, me ubiqué yo y al frente se ubicó el profesor de Brasil. En algún momento el profesor de Brasil saca un cigarrillo y empieza a fumar. Y justo en ese instante sale por la puerta la persona que organizaba todo el evento, la organizadora y la presidenta de escoger al mejor maestro de Iberoamérica. Sale en ese instante y ve al profesor de Brasil fumando. Y cuando pasa por el frente le dice, fumar no es ejemplo para los estudiantes. El profesor de Brasil, que es un muchacho muy hábil para responder y para hablar, inmediatamente le dijo, pero yo no fumo delante de mis estudiantes. Ella siguió de frente, nunca volteó a mirar, estaba el carro, abrió la puerta y antes de subirse al carro dijo, pero con el tufo sabrán que usted es un fumador. Yo entré y le dije a la profesora de Argentina, o gana usted o gano yo, ya el de Brasil no ganó. Entonces me dice, ya, pero ¿usted cómo sabe? Yo le dije, yo solo sé que no ganó, no sé cómo, pero no ganó. Y efectivamente no ganó. Pero el punto mío aquí importante, ¿cuál es? ¿Cuál es? El ejemplo es importante en el mundo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, estamos llamados a ser ejemplo en todos los lugares que estemos. Eso es una realidad. Romanos 15:5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía
conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo, de Jesucristo. Hace años había una canción que decía, amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió, sentir lo que Jesús sentía. Esta canción lo único que evocaba era que deberíamos actuar como lo hizo Jesús, como lo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Segunda palabra, testimonio. La primera, servicio. Tercera palabra que quiero que se lleve en su mente es colaboración. Colaboración. Dice acerca de la familia Estéfanas, dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Esta era una familia que ayudaba y trabajaba. En cuanto a ayuda, hay un pasaje muy importante que es el de los dones espirituales. El de los dones espirituales, 1 Corintios 12 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y luego dice los que ayudan. ¿Y a qué se refiere los que ayudan? Que traen algún tipo de alivio, que traen descanso, ¿sí? Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada aquí, uno, de la ayuda mutua entre los santos, entre los hermanos, ¿cierto? Dios se agrada de la ayuda, de traer alivio a otras personas, de traer ayuda, alivio a la obra de Dios. Y también que ayudan y trabajan. Primera de Tesalonicenses 5 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros, a quienes se les debe dar algún tipo de reconocimiento, que los tengan en cuenta, ¿sí? ¿A quiénes? A los que trabajan y os presiden en el Señor y que os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí tenemos una familia, Estéfanas, comprometida con el trabajo que en griego es copiao. Copiao, esta palabra significa, y es interesante, mire, porque hoy en día el mundo nos quiere cambiar el concepto del trabajo, y el trabajo es fatiga, cansancio extremo, cansancio fuerte, es lo que dice de copiao, ¿sí? Algo interesante del apóstol Pablo era que él tenía lo que hoy en día también es muy conocido, la frase de trabajo en equipo, ¿no? Y él tenía muchos colaboradores. Si uno analiza, por ejemplo, Romanos 16 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Lo llama él, mi colaborador. Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Luego dice, yo Tercio, que escribí la epístola, colaboradores, sus parientes. Mire el equipo de trabajo, el que escribe la epístola. Os saluda Gallo, que es hospedador mío y de toda la iglesia. Otro hermano colaborando, Gallo. Os saluda Erasto, que era tesorero. Entonces era todo un equipo de trabajo, y el Espíritu Santo nos deja este escrito para reconocer que en la iglesia deben haber colaboradores, ¿sí? Recordemos el libro que les mencionaba de personajes poco importantes, pero que hicieron grandes cosas. Y si miramos ahí la cantidad de colaboradores que tenía y que estaban alrededor de Pablo, era impresionante, ¿no? Tito ayudó al establecimiento de iglesias. Lucas documentó el crecimiento de la iglesia. Epafras, fiel ministro que oraba. Tíquico ayudó en la entrega de cartas. Sófenes colaboró en la obra evangelista. Nemesio colaboró en el contexto de las misiones. Aristarco, lealtad en prisiones. Andrónico, compañero en la obra del evangelio. Junias, labor también en el evangelio, ¿sí? Y ahora debemos trasladarnos a nosotros como creyentes, como asistentes, como miembros en una iglesia. ¿Qué sucede? 1 Corintios 12:12 dice,
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y debemos, como miembros, como partícipes, también colaborar, también ayudar, también trabajar. ¿No lo recuerda? 1 Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, según el don que ha recibido cada uno, ¿sí? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 4 palabras: servicio, testimonio, colaboración y consuelo. Y consuelo. Es la 4ª palabra que tenía como característica la familia de Estéfanas. Consuelo. ¿Sí? Dice la Biblia: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Confortaron mi espíritu. La presencia de Estéfanas, Fortunato y Acaico habían dado gozo al apóstol Pablo. Ellos habían suplido, dice el apóstol Pablo, la ausencia de la iglesia de Corinto. Ellos habían confortado al apóstol Pablo en esa ausencia. Mire, hoy en día debemos reconocer que en nuestra vida, y ya lo explicaba el hermano Luifer, tenemos dificultades, pruebas, tribulaciones, ¿cierto? Y el mundo quiere hacernos ver que eso no pasa o que eso no debería pasar en nuestras vidas. Y no es así. Los falsos predicadores venden que son bienaventurados es los que no lloran, los que no tienen nunca una pena, los que no tienen nunca dolor, los que no tienen ninguna aflicción, los que nunca tengan lamento. Y es un error, porque el apóstol Pablo dice: llorad con los que lloran. Estamos llamados a decirles a ustedes: traigan consuelo al hermano que tiene dificultad, que está pasando por una enfermedad, que tiene un familiar preso, que tiene una necesidad económica. Y fíjese usted que dice: porque confortaron mi espíritu. Y esta palabra confortaron quiere decir no solo una palabra de aliento, sino una ayuda a las necesidades, al sustento. Entonces, hermanos, 4 palabras que quiero que tenga en su mente. Repítalas conmigo, diga: servicio, testimonio, colaboración, consuelo. Nos gustaría a nosotros que nuestras familias trajeran a nosotros servicio, ¿cierto? Que nuestra familia, nuestros miembros nos brindaran servicio, ¿cierto? Nos gustaría que fueran de ejemplo, nos gustaría que fueran colaboradores, que nos consolaran cuando tenemos dificultades, y a veces eso no se da en nuestras familias que tienen el mismo apellido que nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia nos manda a que nosotros somos los que debemos ser así, de esa manera, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en las iglesias, ¿cierto? Con nuestros hermanos en la iglesia. Como reflexión final, hermanos, dice la Biblia que debemos ser realmente obedientes a su palabra, obedientes a lo que Dios nos ha llamado. Y nos ha dejado este hermoso ejemplo de la familia de Estéfanas. No una familia popular. La familia de Estéfanas no fue una familia con estatus, no fue una familia con posición económica, no fue una familia de gran personalidad, no fue una familia de riquezas, no fue una familia de posesiones, no fue una familia de poder, pero tuvo unas características muy, muy importantes que nos ayudan a nuestras vidas, que nos ayudan a nuestras vidas. Mire, hermanos, para construir una familia así, con esas bellas características, necesitamos traer la familia aquí y sentarla aquí para que oiga la palabra de Dios. Y llegamos a la casa y continuamos allá la labor que iniciamos hoy en la mañana, allá en la tarde y en la noche y toda la semana, para poder tener familias cimentadas en la roca, familias fortalecidas realmente en la palabra de Dios. Si no se hace así,
no habrá pasado nada y no estaremos imitando esta hermosa familia de Estéfanas. Yo me propuse que en mi casa tengo 20 puntos que le entrego a mis hijos y cada rato se los recuerdo. 20 puntos que tomé de la Biblia para fortalecer mi familia aquí en la iglesia y allá en la casa. Para que ellos el día de mañana también sirvan, ¿cierto?, en la obra de Dios. Para que ellos también sean de testimonio y de ejemplo. Para que ellos también sean colaboradores y para que ellos también aprendan ese hermoso valor del consuelo. Y yo les digo a mis hijos lo siguiente. Punto 1, ama a Dios sobre todas las cosas, tomado de los textos bíblicos. 2, cumple los mandamientos, cuida de ponerlos por obra. 3, teme a Dios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Número 4, arrepiéntete de tus pecados, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también les digo, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Número 5, honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Número 6, escoge bien tus amigos, porque el que se junta con necios sufrirá daño. Número 7, huye de las pasiones juveniles. Número 8, cásate con una persona cristiana. Número 9, vigila tus palabras, apartando de ti la perversidad de la boca. Número 10, sométete a las autoridades para que vivas reposadamente. Número 11, esfuérzate en trabajar para que no empobrezcas. Número 12, administra bíblicamente tu dinero honrando a Jehová con tus bienes. Número 13, sé generoso con tu prójimo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Número 14, estudia la Biblia porque ella da testimonio de Jesucristo. Número 15, no dejes de congregarte para que aprendas a cómo conducirte en la vida. Número 16, sirve a Dios porque tu trabajo al Señor no será en vano. Número 17, instruye a tus hijos en el culto familiar para que conozcan de Dios la siguiente generación. Número 18, cuídate de pecar. Cuida los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Número 19, predica la palabra, persiste en hacerlo. Y número 20, guarda tus pensamientos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Mire, hermanos, es una labor aquí en la iglesia y allá en la casa, para tener familias cimentadas en la roca, como la familia de Estéfanas. ¿Por qué? Porque a veces encontramos familias que han traído esa afrenta y vergüenza. Así que cuidémonos. Cuidemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a toda la familia. Y finaliza el apóstol Pablo en esta salutación donde está esta hermosa enseñanza con 2 frases. Número 1, reconoced pues a tales personas. Reconozcamos a aquellas personas que están haciendo el servicio de la obra de Dios. Y en segundo lugar, termina la salutación, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Aquí hay 2 cosas que se contraponen realmente. O se reconoce a aquella persona que viene a la iglesia por un lado, o hay personas viniendo a la iglesia que no aman al Señor Jesucristo y son malditos. Son malditos, son anatemas. Aquellos que están sirviendo, que Dios les bendiga. Y aquellos que aún no aman al Señor Jesucristo, es tiempo de recordar la doctrina perdida del arrepentimiento de pecados. De la doctrina olvidada de arrepentirnos de nuestros pecados y que crean en el Señor Jesucristo para salvación, para que sean el día de mañana familias de testimonio como la familia de Estéfanas. Oremos. Señor, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Padre, hoy reconocemos
que necesitamos iglesias con familias que no abracen la corriente de este mundo. Señor, que por medio tuyo sean transformadas, Señor. Así como tú actuaste en esta familia de Estefanas, que tú actúes en mi familia, en cada hogar representado aquí en la iglesia, Señor. Para que sean familias que sirvan a ti, Señor. Que sirvan a los santos, que sirvan a los otros hermanos, que sirvan en la iglesia, Señor. Para que sean familias de ejemplo, de testimonio en el trabajo, en el estudio, en el barrio, a otros familiares. Para que los hermanos que hoy están aquí congregados entiendan la importancia de colaborar, de ayudar, de trabajar en la obra. Para que los hermanos aprendamos a traer consuelo unos a otros en medio de las dificultades, Señor. Oh Padre Santo, hoy te pedimos tu bendición para cada una de estas familias. Que los padres de familia se porten varonilmente, Señor. Que estas familias sean ejemplo para muchos. Hoy te lo pedimos y te lo rogamos. Creemos en tu bendición, en tu ayuda y que eres tú, Señor, quien obra en cada familia. En Cristo Jesús. Amén.